El territorio en el que hoy se desarrolla la vida de los pueblos y establecimientos rurales de la zona sur de la comuna de Río Ibáñez formó parte de antiguas concesiones de tierra hechas por el Estado a particulares. En 1901, una vasta zona de la Patagonia, desde el paralelo 42 al 52 latitud sur, fue concedida a Juan Tornero Olmos de Aguilera. Una parte de aquella antigua concesión corresponde a la zona sur de la comuna de Río Ibáñez. 2 años después, en 1903, el gobierno otorgó al vecino de Ancud, Olegario Borges, un permiso de ocupación en el valle del río Huemules, el que incluyó gran parte de la actual comuna de Río Ibáñez. Aquí estamos en Bajada Ibáñez, 1 kilómetro hacia allá está el cruce a Puerto Ibáñez y estamos ingresando a lo que antiguamente correspondió a la concesión que se le entregó a Olegario Borges, un ciudadano chilote que recibió un permiso de ocupación por todo este territorio que es el Valle del Ibáñez y hasta la ribera norte del lago General Carrera. El límite norte justamente estaba para esta zona en el Cerro La Cúpula, en una línea recta hasta el Cerro Apiguan, y luego de ahí tomaba el límite este hacia el lago Buenos Aires o actual General Carrera por la frontera argentina. Entonces estamos ingresando en lo que correspondió a esa antigua concesión, la cual nunca prosperó. Estamos aquí, este es el sector de Bahía Murta, el río Murta. Deberíamos estar más o menos aquí donde está el río Engaño, que acá no está dibujado. Estamos viendo el plano general de las concesiones elaborado en 1920 y de acuerdo a eso todavía estaríamos dentro de la concesión que se le otorgó a Olegario Borges en 1903. Los recuerdos familiares de habitantes actuales del sector aseguran que el poblamiento espontáneo del brazo noroccidental del lago General Carrera, ex Buenos Aires, comenzó hacia 1910 o 1913. Cuando arribaron al sector donde hoy se emplaza Puerto Sánchez, los ocupantes chilenos Bernardo Urrutia Muñoz y Pedro Avilés Contreras, provenientes del territorio argentino. Poco tiempo después, se les uniría el ocupante Santos Alfaro Vallejos. Mi papá llegó el año 13 acá. 1913. En 1913. Era nacido en 1885. Tenía una estancia en Argentina y se les embargó ¿cuánto se llama? Una firma, la firma Clause, según él conversaba, ¿no? Y de ahí se vino para acá, para Chile. Para acá por Ibáñez entraron con Urrutia, Bernardo Urrutia, que está en el poblador de aquí cerca. Y se pobló, Urrutia se pobló ahí y papá se vino a poblar acá. Bernardo Urrutia trabajó con un tal Pilar Castillo, tanto en la estancia, y era capataz, creo, por ahí. Igual que en la acá. ¿De quién lo echó para acá? Le embarcó una de caballo. Nada más que la estancia no vaya a la maleta y lo contramarcó y le dio 2 caballos que se vengan. ¿Quién más llega? Llegó Santos Alfaro, ¿ya? Juan Manrique, a donde está Puerto Sánchez, era Juan Manrique. Y más acá, en la otra población que hay de Santos Alfaro. Y cruzando el puente hay un poquito más arriba y Carlos Montenegro. Carlos Montenegro, ya. Y de ahí para arriba acá ya se pobló Antonio Muñoz. Y así se fueron poblando para acá más adentro, Francisco Osorio, que todos quedan los hijos acá nomás. Durante la década del 20 comenzaron a llegar a las Malvinas varios campesinos, enterados de que habían tierras libres en el área. Llegaban al campo de Bernardo Urrutia, quien les daba trabajo y techo, mientras exploraban en qué lugar poblarse. Así lo hizo el poblador Pedro Lagos Paredes, que había dejado atrás su vida en Perito Moreno para comenzar en Chile.
Él se vino porque él en la meseta se adquirió un contrario. Mi abuelo, como él ya estaba un poco como ya hombre hecho y derecho, ya que no quería más guerra y tampoco quería perder su familia. Él todavía tenía hijos menores. Entonces mi abuelo vendió esa parte y se bajó al pueblo y vivió, tuvo una chacra en Perito Moreno. Y de ahí le fue mal, porque de partida tuvo que desarmarse de todo el animal. En la chacra no lo podía tener. Así que él ya por ahí alguien le contó, le dijo, mira, para tales partes hay campos que están sin dueño y puedes irte a poblar, ahí nadie te va a privar. Él se vino acá donde el señor Urrutia y de ahí se cruzó aquí. Él se vino a poblar acá nomás por las de él, nomás con sus hijos, 2 o 3 hijos más, no tuvo tampoco acá. Así lo hizo también Felidor Pacheco Araneda, quien antes poblaba el río Ibáñez, pero decidió migrar al Brazo Murta hacia 1930. A él le gustaban las crianzas, criar animales y todo, y tener un buen campo. Por eso vino a andar el año 28, vino a andar aquí. Y le gustó acá y después fue a buscar su familia, ¿no? Y de ahí los acarreamos para acá. El campo de Ibáñez nos servía porque era un cerro pelado. Primero, cuando llegamos, pasamos al otro lado, ahí donde sale el río. Y ahí había hecho un rancho que se le llama. Y entonces, cuando llegamos estaba bajo de agua. Así que seguía el caballero que los vino a dejar, los trasladó a este lado. Germán Barría llegó junto con nosotros aquí. Llegó con una señora Manrique de aquí de las Malvinas. Ese se vino con nosotros aquí con nosotros vivió unos 2 años estarían. Hasta que al final papá le hizo la casa al otro lado allá. Mi papá se llamaba Efraín Barrías Pérez y mi mamá Rosa Cayuni Nayao. Bueno, ahí, según mi papá llegó primero, él solo vino a hacer el campo, solo, primero no sé en qué año, como el 38, no sé cuánto, una cosa así. Después llegó mi mamá. Sí, ha sido como 40 horas más o menos. En esos tiempos estaba afinado también Barría, afinado Germán. Después estaban los Pacheco, después tiene que haber sido afinado Manuel Barzúa, que estaba igual, eso del otro lado. Había un caballero Barriento. Don Benjamín. Don Benjamín. Julio Berrocal y Clara Muñoz. Berrocal y Muñoz. Esos eran mis padres. Ya. Ellos vinieron de Valdivia, de todas esas partes de por ahí, y entre esas partes son todos, eran del norte. Mi papá y todo eso, mis abuelos, como el 30 en esos años más o menos. Ya. Como el 30, sí. Porque yo soy nacido el 34 y ya ellos ya eran pobladores ya. Otros pobladores llegaron desde el Báquer, comenzaron a buscar tierras donde poblarse. Mi padre fue Ramona Muñoz Aburto, mi mamá. Y mi padre, José Hipólito Martínez Torres. Él se fue a Cócara, en Valle Martínez, que le dicen en Cócara. Ahí se fue a instalar en un valle que hay, llevó como 30 vaquitas que tenía. Como el 25, 26, y ahí cuando corrieron los viejos de Cócara, no, que no sé, como una guerra, usted instaló un gringo ahí. Ya. Y ahí se vinieron por tierra, no sé, por tierra, no sé cómo se dice. Traían su animalito y él se pasó a quedar allí, abajo donde está, ¿cómo se llama? Parada. Parada. El 30, el 31 por ahí. Ya. Se vino para acá. Y estaban, después llegó el final Pedro Lago, son más los pobladores. Mi papá vino del Báquer, dice que él salió joven de Chiloé, de Puerto Montt, y se vino a trabajar al Báquer. Y del Báquer trabajó, dijo, se armó una yunta de caballo, una tropilla. Y se vino para acá a buscar campo al Engaño. Y ahí del Engaño
Ahí hizo casa. Que al otro lado un río va a pasar. Ahí no hay puente, no hay nada donde tuvo la primera casa. Y ahí armó su familia. Ahí nací yo. Yo nací ahí en esa parte. Pura montaña, dice que era. No va a creer que cuando después mi mamá dice que ella secaba las cáscaras de los palos para hacer juego, esperar a mi papá que llegue. Para que arda, pura madera verde. Y sufrieron muchos esos años, pobre viejito. Aquí los criamos nosotros, sin escuela, sin atención médica, sin carabineros, sin ninguna posibilidad. Aquí a usted se le terminó el azúcar, digamos. ¿A quién le va a pedir? Si pobladores no habían, lo único éramos nosotros. Comíamos desabrigo, se carneaba una vaca, la comíamos la carne sin sal, tomábamos leche. Mi hermana hacía quesitos sin sal, así. Así vivimos muchos años, en rigor de la pobreza. Ahí los criamos, en esa casita de palitos parados. Y ahí mi mami sembraba arbolitos, tenía hartos corintos atrás de la casa. Y claro, cuando de repente llegaba alguien, mis tíos o alguna persona a la casa, araban los perros, nosotros arrancamos, los escondíamos debajo de las parrillas, por los agujeritos de la casa miramos, que era palitos parados nomás. Sí. Ahí mirábamos a la gente que llegaba, porque nos daba vergüenza presentarlos, que estábamos muy mal vestidos. Y así los creamos, bien primitivo. Y mi mami ahí hacía calcetines de lana y tejía todo el día el juego. En veces no teníamos ni vacas, nada, pues no teníamos nada, si éramos bien pobres. Una vez teníamos un chivo guacho y no teníamos con qué carnearlo. Así que mi mami mandó a mi hermano mayor, donde el vecino Carlos, un muchacho más grande para que carnee el chivo y buscar cuchillo, que no teníamos cuchillo tampoco, para carnear el chivo, lo carneamos. Y así toda esta peripecia sufrimos en el campo nosotros. A partir de esta primera ocupación, se inició un poblamiento y colonización en todas las riberas de aquel brazo llamado El Murta, el que se extendió hasta fines de los años 40 del siglo XX. Mi papá llegó el año 1938, casado con mi mamá y una hermana, una hija. Mi papá se llamaba Carlos Pino Miller y mi mamá se llamaba María Dalia Rocal Solís. Ya. Mi papá era procedente de Argentina y mi mamá era de Valdivia. Ya, ¿y se conocieron en...? Sí, se conocieron acá, aquí en la zona. ¿Ah, sí? ¿En qué parte? En Río León. Llegó allí tranquilo y se pobló un campo y lo tenemos todavía, un campo chico. Ya. Y ahí nacimos nosotros, ahí se completó la familia. Yo llegué de 11 años. ¿De 11 años aquí? Sí, el año 42 en marzo. Me acuerdo en el barco Estrella llegamos nosotros, la antigua que había, de pasajeros. ¿Y llegó con su papá o solamente con su mamá? No, con ellos los dos y mis otros dos hermanos, y ella venía embarazada de mi hermano hombre. Bueno, nosotros cuando llegamos acá, mis dos papás más 4 hijos, yo y 3 hermanos más, veníamos procedentes de Cristal. Pero en Cristal habían pasado así como temporalmente por temas de trabajo nomás. Mi mamá es de la zona de Chile Chico y mi papá de Curacautín. Y mi papá llegó en 1917 más o menos a la región, y los familiares de mi mamá son de la zona de Los Ángeles, de esa parte, Avilés, Aranea. Nosotros llegamos en junio de 1949. Llegamos a Murta. Llegamos a un lugar en el sector del Engaño, que fue una donación que le dio un tío a mi papá. Había una población. Yo calculo que esa población tenía por lo menos de 10 a 15 años, por lo que había. Porque habían arbolitos frutales y todo, con lo que costaba llegar acá, tener todo eso ya era como para muchos años. Y ahí, bueno, ahí nos instalamos, ahí nacieron como 6 o 7 hermanos más, y ahí hasta los días de hoy lo tenemos, ese lugar. Y la gente, bueno, llegó
porque más bien por ser pobladores nomás y tener un pedazo de tierra, lo hicieron a puro juego, porque imagínense que van a ponerse a hacer un campo virgen, que es pura montaña y todo. ¿Y a dónde lo van a hacer? La ganadería había sido la actividad económica por excelencia en las tierras del brazo Murta del lago General Carrera. Se inició con la llegada de los primeros pobladores, quienes comenzaron la crianza de ganado vacuno, ovino, así como caballares. ¿Tenía mucha hacienda, don Bernardo? Tenía como casi 1000 ovejas tenía ahí. Tenía vaquitas, pero él era así. Ayudaba a todos sus pobladores, ayudaba. Era como un banco. ¿Sí? Él decía, lleven más. Y él tenía su casa, un fogón grande, tenía toda la gente que le ayudaba, la tenía. Todos los días tenía un animal para darle a esa gente, un capón, unos corderos. Ese hombre vivía bien porque tenía harto capital. Entró a trabajar con los turcos, con don Norman Palón, ese era su patrón en Ibáñez. Muy conocido, don Norman. Yo tenía capital, vivía bien, esa gente se crió bien. Si le faltaba cualquier víveres, harina, el papá mandaba a buscar allá carne. Después hasta ovejas le dio para que cuide, oveja a media le dio. Después no le faltó carne, pero si faltaban víveres, esa era la pulpería que teníamos, lo mandaban ahí, de Bernardo Urrutia. Fue muy buena gente ese hombre. Aquí lo que era abundante el animal. Vacas tenía cualquiera de esta gente que andaba caminando, con 15, 20, 30 animales de arreo, así pidiendo permiso para pasar 2, 3 meses o el invierno en cada sector donde había un campo chico. Así se mantenían ellos, caminando y mirando si podían posesionarse, pero se les hallaba muy difícil porque eran hombres solos. Era rico mi papá, tenía como 1000 ovejas, tenía como 200 vacas por ahí tenía. Bueyes tenía 4 o 5 yuntas de bueyes tenía mi papá. Yo trabajé muchos años de tropero, como por decir, arreando animales. Como ir a Cochrane, al Baker, todo eso. Andamos hasta 4 o 5 meses. Y todo el tiempo así, acampaba con una lona o había un palo, que se diga, ¿no? Todo eso era trabajo. El patrón buscaba a su gente, hasta 8 o 10 personas, porque no se arreaban poco en esos años. 200, 300 animales, y los caminos malos, angostitos. Así que por eso es que se demoraba tanto. Claro. Y había que arrearlos para Coyá y que para Mañiguales y todo eso. Tenían campo por allí. Y aquí los ha dejado. A fines de los años 10 del siglo pasado, un extranjero, Ulrich Classen, solicitó tierras en esta zona, apoyado por su suegro Eduardo Ruth. Mr. Classen. Recuerden el dato, 1919 dije. El señor Classen hace una solicitud de permiso de ocupación del Estado de Chile en Santiago. Ya. Pero el señor Classen, ¿qué hizo? El señor Classen tenía un campo en el Avellano, compró un campo a un poblador anterior en el Avellano. Pero ¿qué hizo? Parece que el señor Classen agarró las ovejas que empezó a criar y instaló ovejas en el Avellano y también instaló en el sector del Leones. Mi papá conocía el sector porque él había andado trabajando, había pasado por acá, según él contaba, en 1922, cuando era todo bosque. Ya. Era bosque, pero más que nada aquí las ramas de esta caña. O sea, no había nada, ni una casa. Muy pocas casas y los barquitos llegaban por ahí a la orilla del lago nomás, pero de ahí para arriba decía que era puro bosque. Primero trabajó con una estancia en el León, una estancia de Bricher, no sé cuánto se llama. Tenía estancia ahí, tenía en Avellano, y en las dos partes mi papá trabajó con él. Okay. Y de por ahí conoció la zona, porque mi papá sabía dónde venía. Aquí el poblador se entró a armar de animalitos
porque aquí para allá, para el lado del León, había uno que le decían la estancia. Todavía nomás le dicen la estancia donde están los Enrique ahora. Esa era la estancia de los Enrique, del padre de estos Enrique, no, Fidel Enrique. Yo lo conocí, porque yo iba a trabajar ahí cuando ya era capaz de trabajar. Y ese, como le decían estancia, entonces al poblador le empezó a dar 100 ovejas a arrendar, como se dice, porque arrendar, no sé si ustedes tienen idea de lo que es arrendado. Arrendado es una parte ya, si a mí me dan 100, por decir usted, me da 100 ovejas a mí, yo le cuido el puro capital y el aumento es mío. Todo lo que produce es mío, y 100 kilos de lana, el animal y 100 kilos de lana, 1 kilo por animal. A mediados de los 40, la familia Cosmeli inició faenas madereras en el Murta, complementadas con su empresa de navegación. Yo la primera vez que salí de mi casa tenía 9 años y nunca había salido a la casa, no tenía ni opciones. Mi tío Carlos, ese viejito que estaba allá, de los yayos del engaño, ese me trajo para que le cuide las ovejas, porque antes los viejos llegaban y le pasaban un hijo al otro que no tenía hijos, que tenía hijos muy chicos, llévate este y no allá porque trabaja, así como pasaron caballos, ¿no? Y mi papá le dijo, llévate este cabrón para allá porque te cuide las ovejas, porque los tuyos están muy chicos todavía. Y yo tenía 9 años, no era nada tan grande. Así que me trajeron. Cuando llegué al Murta había un aserradero, a la costa del lago, allá al otro lado, sí, en el pueblo viejo. Y había un gringo Hechi y Cosmel en italiano. Eso tenía aserradero a la costa del lago, entonces llegamos ahí un muelle. Yo venía durmiendo en la bodega del barco, porque ahí veníamos con esos barquitos que tenían bodega, no, tenía la cocina era para el puro cocinero y los marinos que comían ahí, nadie más. Y los pasajeros eso venían abajo en la bodega. Salió para afuera en la mañana, el muelle, y yo dije que antes este era otro mundo. Salí por un muelle afuera, y qué era el Murta. Ahí me encontré los Cosmel y el Hechi eran los dioses de ahí, pues se mandaban todos, eran ricos, aserreaban madera, ahí tenían aserradero, y ahí, donde mi tío Carlos igual cortaban madera y lo bajaban en el río Engaño, bajaban la madera porque no había camino ni siquiera para los bueyes, para traer con carro, con bueyes. Así que lo echaban al río Engaño y salían pinchándolos con unos alpones, los palos para que no se quedaran en las esquinas del río, los traían hasta el lago y ahí lo aserreaban. Así trabajaba la gente. Los aserraderos que tenía don Juan Cosmeli con don Otilio Cosmeli era como una sociedad naviera, le decían. Y sacaban la madera en los barquitos o en balsas grandes así. Y a la gente le compraban los trozos de los campos, porque los campos eran pura madera, aquí era pura madera, árboles gruesos. Entonces la gente entregaba los trozos por pulgada. Ese aserradero primero estuvo más adentro y después estuvo más acá. Se cambió de una parte a otra. El mismo ese de los Cosmeli. Después se fue al otro lado, aquí al campo de... Ahí está Castillo, dice que ahí tú estás la... Fuente. Sí, en el puente Recolón, por ahí. Ese mismo aserradero. A inicios de los años 50, colonos de origen belga instalaron un aserradero en el río Tranquilo. Acá hubo un aserradero igual que fue el aserradero los belgas que le decían. Estaba ahí. Esa fue la primera que llegó acá. Ya. Eso les compraban las maderas, por ahí ya tuvieron otras clases de trabajo teniendo los pobladores, porque los que estaban alrededor ellos le compraban la madera y lo hacían trozos, los bajaban al aserradero aquí por la costa del lago igual, donde había madera ellos la compraban. Esa fue la primera fuente de trabajo que hubo. Pero lo que dará impulso definitivo a la zona será la minería, con la apertura de la mina Silva primero y luego Las Chivas. Después ya entraron las minas, por decir el Cristal y aquí Sánchez. Ahí ya era otra cosa porque la gente cambió hasta de vida, porque eso le compraban todo lo que cosechaba el poblador. Entonces la gente se dedicó a sembrar porque ya sabía que la tierra le estaba dando algo. Claro, para el poblador fue bueno, para el desarrollo de la población, de toda la población. Fue mucho desarrollo porque ya se compraban las cosas ahí, ya corría más plata, se vendía cualquier cosa, uno podía sembrar, vender, vendía animales. La empresa minera dio harta vida aquí. Ya. Aquí la empresa minera compraba la leña,
compraba la madera para la mina, compraba las papas, compraba el trigo, compraba los animales para carne, compraba el carbón. Había un intercambio entre la empresa minera y la población del lago. Ya hubo vida. ¿En qué año empezaría a La funcionar? mina tiene que empezar a funcionar como el año 40 y tanto, como 45 tiene que empezar. Yo trabajé en Cristal, trabajé en la mina de Carrera, así, ayudante perforo a veces, pero no me gustó nunca, siempre le decía lo que pasa que no me ponga el perforo. Por la silicosa, si perforo no queda ninguna hora, todo muerto no es de la silicosa. Gente joven ha muerto, no da ni mascarilla ni una cosa, uno tiene que trabajar así nomás. Cuando uno llegaba a pedir trabajo, le daban trabajo, pero no le dan una parte, una pieza, donde esté. Uno tiene que arreglárselas como pueda. Abajo cualquier mata, podría hacer un campamento, abajo una piedra, por ahí. Yo en la mina trabajé siempre de marino. Marino se llama el que saca la saca. O sea, el perforista hace el tiro y ese tiro saca toda la saca, todo ese material molido, entonces hay que sacarlo con carro y llevarlo allá al botadero, y el botadero lo lleva allá a otro transporte que lo lleva a la planta de concentrado. Así. Y yo trabajaba de marino, después trabajaba de maderador, porque el maderador trabaja con pura madera, va acuñando el cerro mientras que el cerro le van haciendo ese avance. Y hay que irlo acuñando por un lado y por arriba, con postes, palos, arriba palos, así, para poder ir avanzando y si no las piedras se le vienen encima. Ese era el trabajo. ¿Y eso usted lo aprendió ahí mismo, con los otros maestros más viejos? Claro, con los otros maestros antiguos, que nos iban llegando. Y la gente que venía al norte sabía ese trabajo, venían los perforistas especialmente. Después ya todos eran perforistas los de acá también, porque ya aprendieron. Pero los primeros perforistas venían del norte. Es que había una pulpería y uno sacaba cualquier cosa, así, los víveres, ropa, si quería, zapatos, lo que quería. Muy surtida. Sacaba cuenta y pues a fin de mes se contaban nomás. ¿Y los campamentos de qué material los hacían? ¿De qué material hacían los campamentos? No, de rama, ¿no? De rama, ¿no? Claro. Y el que tenía algunas lonitas con lona así por un lado y... Pero harta gente vivía así. Claro, la mayoría. Ahí los que tenían casa eran los empleados, los administradores, ¿no? Y ya el obrero se arreglaba como podían, no había piezas, nada. Después en un rancho grande, el rancho de las mulas, le decían, ahí vivían como 30, 40 personas. Claro, cuando se formó la empresa minera, porque se llamó primero La Chía, aquí donde es Puerto Sánchez. La empresa minera La Chía. El Tamaya era entre paréntesis decía La Chía. Era la sociedad. La gerencia estaba en Santiago y ahí hubo una empresa bien formada, con gerente, con administradores, con todo, y obreros. Y entonces había mucha necesidad de surtirse de carne, verduras, de todo lo que se producía. Y mi papá de repente encontró la hebra del mercado. Y aquí en el campo criábamos aves, pavos, gansos, pollos, harto. 50 pavos o más. Y el día del minero era el 10 de agosto. Y el 8 o el 9 de agosto venían y compraban todo lo que había. Chancho, vaquillas, terneros, pavos, pollo. Y antes de eso se había vendido papas, repollo, zanahorias. Porque eso era así como grito y plata, Los pueblos ribereños del brazo noroccidental del Gran Lago General Carrera comienzan a cobrar vida los primeros años de la década del 50. Los pobladores recuerdan que en aquella década hubo un desarrollo notable de la actividad industrial en el área de los aserraderos del Murta y del Tranquilo, además de las faenas mineras en Cristal y Las Chivas. Como 52 parece que fue que se empezó a formar el pueblo viejo, ¿sí? De acá. Y cuando llegó ese aserradero, llegó gente a trabajar. Y eso empezaron a poblar el pueblo viejo.
Después ya del 54, 55, por ahí empezó como más rápida la cosa, porque ya después el 57, yo creo que ya se hizo la primera posta. Se hizo la primera posta, el primer practicante, de ahí para arriba ya desprendió la cosa rápido. ¿Cuáles fueron las primeras familias asentadas en este, ya que podamos hablar del pueblo, de Murta? ¿A quién usted definiría como primeras familias del sector? Ahí yo recuerdo a don Alberto Pinto y su señora, doña Avelina Avilés, don Gilberto Fuente y doña señora Disnarda Bello. Después don Fernando Rivera, la señora Lucía, don Germán Barría, porque él tenía su casita ahí en el pueblo. Y la otra gente era gente que vivía en el campo, pero iba ahí al pueblo. Pero yo recuerdo don José Torres. José Torres y sus hijos, 4 hijos tenía, él quedó viudo. Y el caballero, don Lucio González. Don Fidel Uribe, que era el primer negocito que había ahí. Para acá se trasladó el pueblo el año... ¿Se designó pueblo el año 61 acá o no, Tati? No. Parece que sería como 66. El 67 se hizo la primera escuela acá. A la región llegué en enero del año 1953. Nos internamos para allá con los belgas. Era una colonia belga que había, en un barco que tenían ellos que se llamaba el Elga. Y nos quedamos en Río Tranquilo porque ellos tenían ahí un aserradero. Nosotros nos entusiasmamos, a mí me encantó el lugar, me enamoré del lugar. Y nos quedamos. Los campos estaban poblados, pero acá habían las puras casas de los belgas en ese tiempo, las puras casas de los belgas. Entonces ellos le vendieron a un fulano aquí, le vendieron una casa aquí, se la sacaron, la pusieron allá y así. Esas casas que hicieron los belgas las fueron distribuyendo y así se formó el pueblo. Mire, eso era Río Tranquilo antes, cuando nosotros llegamos. Puros palos. Ahí donde está hoy del pueblo. ¿Dónde está el pueblo? Pues ahí hicimos la casa, nosotros está por ahí, se ve una Sí, casa. aquí hay una casa. Ya, esa es la casa. Con un fogón parece al lado. Entre medio de todos los palos, claro. Esa es la que existe todavía ya. Bueno, el pueblo después del final Pedro Lago agarró, entró a llegar gente, ya dentro los belgas agarraron, tenían varias casitas que habían mandado a hacer para gente que trabajaba ahí. Así que, así como iba llegando la gente le iba comprando las casitas. Ya. Y así se fue juntando la gente, de a poco. Ya. Y siguió agrandando el pueblo, después ya, no sé qué ingeniero vino y mensuró para pueblos. Vino un ingeniero que lo hizo agarrar preso a mi abuelo y lo llevaron a un barco allá en el puerto. Ahí lo tuvieron un día y una noche, preso. Porque mi abuelito no quería donar la tierra. Y ya él viejito como estaba, nosotros también todos amontonados allá esperando que larguen a mi abuelito, o no sabíamos qué iban a hacer con él. Entonces el abuelito les donó. Ya, a tanta pelea le donó. Le dijo que sí, que hagan lo que quieran con la tierra de aquí abajo, todo esto. Y él se fue a vivir en una población allá arriba. Y les dejó todo, a mano llena al gobierno para que el gobierno haga lo que quiera. Un pueblo hizo. Y comenzó a poblarse el pueblo, pues ya llegaba algún ciudadano que no andaba por ahí y quería poblarse, poblaba. Se poblaban ellos y así empezó este pueblito a hacerse. Pero mi abuelito nunca estuvo en contra. Él, cuando vivía arriba, él ensillaba su caballo y venía a mirar el pueblo acá abajo, venía a andar por acá. Como él era tan conocido, él andaba paseando por las casas, por ahí pasaba. El pueblo Puerto Celche empezó a formar como el
54, 53, 54. Hubieron muchos trabajadores, casi 1000 trabajadores. Esa pampa está llena de poblaciones. ¿Cómo se termina todo? El río ese que pasa ahí es toda una población, el río Grangostito. Todo el resto eran poblaciones, casitas chiquititas de cartón, de palito, y ahí vivía la gente, le decían las callampas, se llaman las callampas. Había gente que tenía negocios, y así pues una tremenda población, se había harta gente. Pero en las primeras también existió una casa, la Casa de Cuero, que le decíamos que fue un caballero que llegó a poblarse acá abajo, por donde está ese también es antiguo, ese matadero que era como una carnicería que había ahí. Y ahí hizo don Evandro Enrique en esos años, construyó una casa de cuero, puro cuero de vacuno, así como de nonato, y ahí puso el negocio, ahí vendía todo lo que es caramelo, cuestiones traía. Entonces este pueblo existe por eso, porque cuando terminó la minera aquí, en 95, o sea, en 1995 se fue todo, el 90% de la gente se fue a emigrar a otras partes, porque no eran de acá, no había pega. Entonces quedamos 10%, y eso es la población que existe, si no, no estaría Sánchez. Había una señora que parece que, no sé, tiene que ser la más educada, que había llegado a esa formada como una escuelita, así cobraba ella un poco, pero hacía clases así nomás, particular. Yo nomás. Enseñaba a los niños de los pobladores, llegaban a caballo allá. Como el recinto donde teníamos la casa era la manzana completa. Así que había un corralón grande y dejaban sus caballos los niños. Y yo le hacía clase. Y tenía que hacerle a los míos también. Claro. Después, ya que se hizo la escuela, pedimos los profesores y todo eso, ya yo me fui descargando de la tarea, porque era demasiado. O sea, las primeras veces, o sea, el primer estudio que nosotros tuvimos nos hacía clase un gringo que había acá, porque no habían profesores. Eso fue lo primero, pero eso es en casas particulares. ¿No se acuerda cómo se llama? Arnoldo. Arnoldo, ah, sí. Ese lo hacía clase. Ese gringo lo hacía clase nosotros. ¿Y era bueno o malo? Sí, igual lo daba varillazo. Y después ya se constituyó la escuela con ayuda de todos los pobladores. Los papás hicieron ellos su aporte, se hizo una escuela. Hicieron una escuelita de 2 salas y ahí después que la tuvieron hecha la donaron al fisco para que el fisco mande un director, un profesor. Y de ahí yo empecé a venir a la escuela, el año 1954 yo empecé a venir a la escuela. Y el primer profesor que tuvimos fue don Luis Mayorga, que ya es muerto, ¿sí? Y la señorita en esos años, Nubia Rubilar. Después fue la señorita Carmen Rubilar. Y últimamente, en los últimos años, tuvo la señorita Rosa Santana, Rosa Gallardo Santana. Y los dos hermanos de Luis Mayorga, que uno se llamaba Iván Mayorga, el otro se llamaba Héctor Mayorga. Ellos eran los profesores que si estudiaban, reemplazaban a él cuando no estaba. Y habíamos alrededor de 20, 30 alumnos. Somos todos viejos ahora, sí, ya estamos quedando bien poco los que... ¿Y los niños podían ir a estudiar? Sí, pues sí, la empresa tenía escuela. Nosotros le decíamos la Universidad de Cristal, porque habían como 10 profesores. En ese tiempo había hasta 6º año. Y ahí ya tenía que salir para Chile Chico a hacer los otros capacitaciones de curso. Habían como 150 niños. Harto cabros. En el brazo Murta se produjeron grandes incendios forestales. La razón,
hacer campo. Hubo un incendio antiguo, pero eso fue como el 40, ¿vale? Que venían, se quemaron los chicos. ¿Qué chicos se quemaron, María? Se quemó el chico Guzmán, el hermano de la María. ¿Te acuerdas de María chica que le estaba? Sí. Ese, María Guzmán, se quemaron. Un chico viejito, el papá de los Guzmanes, ese se escapó todo quemado, que se le quemó toda la ropa. Se escapó y entonces se fue para abajo, allá donde estaba un zorro, de allá abajo en la casa. Ahí lo tuvimos casi en mes. Estaba una sola escuela. Y como no había practicante ni una, pues furábamos con lluvia, todos poníamos hojas. Y la señora Herminda también tuvo que... Porque y ella se estuvo peligrando por el incendio también, sí, ¿no? pues ella se escapó la orilla, se había ido para el León, para la estancia de su marido. Ya. Y ella estaba sola con las chicas, tenía como 5 cabras grandes ya. No muy grandes, pero ella tenían un ruquito al lado del río y un canoa, así. Ahí al otro ladito del río. Y ella tenía un pozo grande así donde al lado del río había. Y ahí echó las chicas ahí y las tapaba con ramas, hojas. El año que pasó el fuego, yo no lo sé exactamente, pero cuando nosotros llegamos hacía como 10 años que había pasado la última vez el fuego. O sea, el año 40 más o menos. La segunda vez, porque pasó 2 veces. Justo cuando nosotros llegamos, ese año antes sería, o más antes, pero hacía pocos años, de haber sido más, casi como un año, un poco más. Estaban quemadas estas partes, pero en partes nomás. Entonces ahí quedaron tierras para sembrar. Y ya para regar pasto y pensar que podían tener ovejitas para comer. Porque el vacuno, claro que se aprovecha, pero en el verano se echa a perder. Y vino el año 38, florecieron los cañales y se secaron. Oh, te los veía amarillitos, donde se secó la quila, se secaron los cañales. Todos los campos en Murta aprovecharon los pobladores del año 40 de largarle juegos. Así se hicieron los campos en Murta. En el año 39 vino una plaga de ratones. Usted estaba sirviéndose aquí, los ratones andaban ahí. No había cómo dominarlo. Era una tremenda plaga. Usted estaba acostado a dormir, le mordían la oreja, la cara. Tenía que aforrarse para que no le muerdan la boca o la nariz. Era una plaga terrible de ratones. ¿Qué fue el fin de la plaga? Los ratones se tiraron al lago. Ahí fue el fin de los ratones. En esas playas ahí, donde salía el río Refalón, había resacas del Alto de la Silla, los que las tiraba la ola para afuera. Ahí terminaron los ratones. Fíjese al fin que tuvieron. Y toda la costa del lago era igual. En todas las playas donde había un poco limpio, el lago los tiraba para afuera. El ratón no dejaba nada bueno, todo había que colgarlo, todo había que tenerlo en palos de arrayán, porque en el arrayán no se sube el ratón. Si no saben ustedes ahí. No, así no, salvábamos nosotros, mis ¿Salvar? padres, mis mamás salvaban sus cositas arriba, ponían postes así enterrados porque los pisos eran de tierra. Entonces el ratón no se sube para arriba. Y ahí colgaban arriba las cositas de comer. Mi abuelita, mi mamá, todos ellos hacían eso. De arrayán. De arrayán. Y el arrayán no es que es refaloso. No se sube ningún bicho por ahí.
11 de marzo de 1977. Un ruido ensordecedor descendió desde las cordilleras del Engaño. El río traía terror en su caudal y arrasó Pueblo Viejo. Y esa avalancha fue como el 78, por ahí tiene que haber sido. No me acuerdo qué año. Sí, porque yo tenía estos dos, este chico y a otro, que es menores. Y el menor ese era nacido en 76 y era niño ya que caminaba, tenía como 1 año. Y cuando vino esa avalancha, así que tiene que haber sido entre el 77 y 78. Nosotros vendimos allá por la creciente, porque cuando salió el agua, se reventó una laguna arriba, y lo escapamos. Casi los lleva con todo. Habían unas matas de caña coligüe, no sé si las conoces. Unas matas altas. Esas dan un choclo, así como el choclo. Le llamábamos huilo. Sacábamos el choclo ese de las cañas y lo enterrábamos en la ceniza, eso comíamos. Los huilos. Cuando ellos llegaron allá a la playa y vieron una cosa para adentro, dijeron, no, si es una de entrada del lago que hay. Dice que dijeron ellos, porque venía con otras personas él, en un bote que le prestó el señor Urrutia allá. Y ya cuando subieron más arriba vieron que era un río. Ah, dijeron, por lo tranquilo le vamos a poner el tranquilo, dijo el abuelo. Quedó por el tranquilo. Acá no hay multa. Acá hay esa chaura. A lo mejor vino alguien y comió el fruto de esa chaurita y se creó que era la murta. No era nada la murta, esa chaura. La murta no hay acá. Y quedó por murta acá. Quedó por murta nomás. Entonces, cuando el presidente de la empresa media de Tamaya, don Eulogio Sánchez Errázuriz, tuvo un accidente aéreo entre Santiago y Los Vilos, se murió. Entonces le cambiaron como premio, así como recordatorio, como era presidente de la Tamaya, quedó como Puerto Sánchez.